Antes de comenzar con el video, te cuento que en Pálpitos entró en vigencia la promoción devolución 0-0 en partidos seleccionados. Si el mismo termina sin goles y tu apuesta es perdedora, te devuelven el importe de tu apuesta o línea en caso de tratarse de una combinada. Para conocer los partidos que están en promo, visita las bases sin condiciones en palpitos.bet.ar y con Pálpitos la diversión está en tus manos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que llamamos charlas futboleras. Hoy nos damos otro lujo de los tantos que venimos teniendo en el canal. Un arquero de gran paso en Independiente acá en Argentina, un referente en el fútbol chileno, ídolo de la U de Chile, el señor Sergio Superman Vargas. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer tenerte acá en el canal. Buenas, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias acá por la invitación para poder hablar un rato de fútbol. Es un placer, Sergio. Te encontramos hoy trabajando en el ascenso de Chile, ¿puede ser? Sí, sí, así es. Estuve durante este año 2023 en el Club Barnechea, que participa en el campeonato de Primera División B de Chile. Y bueno, ya terminó el campeonato para nosotros. Alcanzamos a estar octavo. Y hasta el octavo entrar en una liguilla que era que después se hace un torneo por el ascenso, pero bueno, quedamos afuera lamentablemente, por diferencia de goles. Así que bueno, fue un poco frustrante, eh, porque bueno, estuvo ahí al alcance nuestro, un par de resultados que perdimos, en especial sobre la hora, y esos pequeños detalles a veces que te terminan en algunos casos favoreciendo, otros perjudicando, y finalmente, bueno, por esos pequeños detalles y como una diferencia de goles quedamos afuera. Sergio, en Europa se utiliza mucho esto del manager, gerente deportivo, en Sudamérica también se está haciendo más fuerte. ¿Cuál es el rol puntualmente que cumple hoy un gerente deportivo, un manager? Bueno, es un rol, a ver, que tiene bastante aristas, pero además lo que pasa es que tiene bastante aristas porque muchas veces ni siquiera los dirigentes que contratan a un gerente deportivo, un manager o un asesor deportivo, saben muchas veces cuál es su función. O si lo saben, dependen qué es lo que ellos quieran o cómo ellos le van marcando el camino en donde se tiene que mover. Entonces depende mucho del club, de los dirigentes, del accionista, porque estamos hablando también en algunos lugares como Chile que son sociedades anónimas, que ellos más o menos te van marcando el terreno, ¿entendés? O sea, un gerente deportivo o un director deportivo tendría que tener amplias facultades para primero armar un plantel. Estamos hablando del fútbol profesional y también el fútbol formativo, como se dice en Chile, divisiones inferiores en Argentina. Él abarcaría todo, desde la parte, sobre todo en especial en la parte técnica, tener una política deportiva clara, lineamientos técnicos muy claros que sean transversales del primer equipo al fútbol formativo, eh, la contratación de todos los integrantes del cuerpo técnico, de los jugadores, la planificación durante todo el año. Bueno, son muchas las labores y las tareas que tiene un jefe técnico y a la vez también tendrían que ser las responsabilidades. Pero bueno, muchas veces se le indican más las responsabilidades sin darle muchas veces las herramientas que se necesitan como para desarrollar un proyecto deportivo que finalmente tenga como objetivo final el éxito. Y en ese sentido, a veces las herramientas que tenés, por ejemplo, el presupuesto, no son los ideales en relación a después a lo que te exigen. Entonces, a veces no hay una concordancia entre el objetivo y la materia prima. ¿Me entendés? Entonces, a veces también lidias con muchas cosas. En algunos clubes también el gerente deportivo es utilizado casi como un escudo de los dirigentes, porque finalmente a veces si la situación no va bien, el gerente deportivo es el que
que pone la cara, como que es la cara visible del proyecto deportivo, cuando en realidad decide muy poco en relación a ese proyecto deportivo. Claro. Pero es, a ver, es una función súper interesante que en Europa está mucho más desarrollada, mucho más incorporada, se entiende mucho más de qué se trata, se le dan los poderes que se le deben dar, y lógicamente después, bueno, ahí vienen las exigencias, las evaluaciones y finalmente si se cumplen o no los objetivos y las metas trazadas, ¿no? Sergio, y te llevo un poco a lo que es el fútbol chileno a nivel selección. ¿Qué análisis se puede hacer de esta selección chilena que en los últimos mundiales no se lo está viendo? Ganó esas 2 Copas Américas que fueron históricas, pero a partir de ahí no fueron a los mundiales. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación de la selección chilena? Voy a tratar de resumírtelo. Voy a tratar de resumírtelo para no extenderme tanto en las respuestas, porque si no, con 2 respuestas terminamos la nota. Y además para que se entienda, porque uno estando ahí adentro entiende muy perfectamente todo, pero la gente que está desde afuera a veces no entiende. Primero que nada, Chile tuvo una generación fantástica. Desde la clasificatoria para el Mundial 2010 que participó en el Mundial 2010 y 2014. Después quedó afuera del 2018 y del 2022. Paradojalmente, cuando estos chicos de la generación dorada, los Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo, Charles Arangui, Marcelo Díaz, por nombrarte algunos, Mauricio Isla, ya pasaron largamente los 30 años, o los 32, 33 años, actualmente están todos alrededor de 35, 36 años. Entonces, en el pic de rendimiento de ellos, Chile tuvo y obtuvo 2 clasificaciones al Mundial y ganó 2 Copa América, cosa que nunca había ocurrido de ganar, no había ganado nunca, ni siquiera uno. Yo, en lo personal, mi opinión es que además de tener una muy buena generación de jugadores, trajo a otro entrenador fuera de serie, como es Marcelo Bielsa. Entonces vos cuando uniste una generación de muy buenos jugadores con un entrenador extraordinario, se generó lo que se generó y fue la época de triunfos más importante en la historia del fútbol de la selección de Chile. Después, bueno, también a la sumatoria de años de los jugadores que te estoy nombrando, no se le produjo una renovación. No hubo jugadores al mismo nivel de los que ya estaban cumpliendo años y que lógicamente no estaban en el pic de su rendimiento, porque en su momento jugaban en el Barcelona, en el Manchester United, en el Arsenal, en el Bayern Múnich, y hoy vos ves jugadores chilenos en su equipo no están. Entonces eso tiene que ver un poco con la calidad de los jugadores. Y después algo que está sucediendo en Chile, que a excepción de un par de equipos, los equipos más grandes, un par de equipos más, no se está invirtiendo en el fútbol formativo, en las divisiones inferiores. Entonces, no hay forma de recambio, no salen jugadores con potencial de poder triunfar a nivel, ya no nacional. A nacional algunos se destacan, pero ya estamos hablando a nivel internacional. Entonces, hoy el nivel del seleccionado chileno ha bajado notoriamente en calidad individual de jugadores, calidad técnica, en calidad futbolística en relación a lo que fueron los equipos de los años, entre el año 2010 y 2016, te diría que fueron 6 años muy, muy buenos de Chile. Sergio, y bueno, te nacionalizás chileno, jugaste en la selección. ¿Cómo es jugar en una selección que no es la de tu país? A ver, siempre mi sueño, bueno, una de las cosas que siempre soñaba, aspiraba que algún día poder jugar en la selección argentina. Y bueno, no se dio, en algún momento me habían dicho, me estaban observando, hubo algunas oportunidades, algunas chances, pero bueno, finalmente no se dieron. Después pasaron los años y a mí me proponen nacionalizarme en el año fin del 95, principio del año 96, pensando en las clasificatorias que comenzaban en el año 96 para el Mundial 98.
Y yo en ese momento digo que no. Y digo que no principalmente por dos motivos. Uno, primero que nada, digo yo todavía no sé qué va a hacer, si me voy a quedar en Chile o no me voy a quedar en Chile. Para mí, finalmente, si bien es muy importante poder representar una selección, ponerse la casaca de una selección, no termina siendo más que un partido de fútbol. Y creo que representar una selección tiene que ver con otras cosas, con arraigo, con sentido de pertenencia. Y bueno, pasaron los años y ya cuando yo ya decido quedarme en Chile, que ya tomé como decisión de vida terminar mi carrera futbolística en Chile y después ya quedarme viviendo en Chile, bueno, ahí sí tomo la decisión yo solo de nacionalizarme. Pero por lo que te digo, ya había un sentimiento de arraigo, de quedarme en ese país, un poco también de agradecimiento, porque a mí siempre me abrieron las puertas y me trataron muy bien. Siempre me sentí un tipo muy que recibía y recibo mucho afecto, independiente del club. Yo soy de la Universidad de Chile, pero bueno, de los hinchas en general. Y eso me decidió a nacionalizarme, así que así lo hice y bueno, ahí pude jugar la clasificatoria para el Mundial del 2002, jugar una Copa América que fue en Colombia el 2001, y también me di el gusto, digo yo, de jugar con Francia, que era campeón del mundo en ese momento, con Zidane, con Pires, con Trezeguet, con Desailly, bueno, con todos esos monstruos jugamos contra la selección de Chile, que fue la despedida de Iván Zamorano de la selección, y logramos ganarle 2-1. Es un poco una de las satisfacciones también que me di jugando por la selección de Chile, ganarle al campeón del mundo. Sergio, y bueno, como decías, uno que conoce un poco tu historia, trascendés camisetas un poco en el país, más allá de la U de Chile, que estás muy representativo, pero bueno, en Chile se recuerda mucho, por ejemplo, ese penal con Chilavert, que fue como emblemático, ese festejo tuyo alocado ahí en Chile, porque significaba Chilavert, ¿no? ¿Lo tenías Claro. estudiado? ¿Te imaginabas? ¿Hiciste un gesto antes? ¿Puede ser como que lo ibas a atajar? Sí, claro, claro. Había visto bastantes penales de los que pateaba Chilavert. O sea, más allá de que veía siempre, o en los partidos que veía del fútbol argentino, o en los resúmenes del fútbol argentino, de Velo, y después, bueno, también como jugamos con la selección de Paraguay, vi bastantes videos de la selección de Paraguay. Dentro de esos videos estaban los penales de Chilavert, cómo los pateaba, hacia dónde los pateaba. Y bueno, yo analicé, estudié un poco esa situación, no solo a Chilavert, ¿no? A Todo, los claro. diferentes, los movimientos del rival, bueno, todo lo que uno estudia, analiza previo a un partido, cómo lanza los corners, los tiros libres, bueno, un montón de cosas. Y bueno, y ya cuando se presenta la opción del penal que se dio, yo ya sabía lo que iba a hacer, porque como había visto y analizado cómo Chilavert pateaba los penales, Chilavert los pateaba la mayoría de los penales al medio o muchos de ellos iban fuerte a la izquierda. Y muy fuerte, como decís vos, el momento de Chilavert, lo que significaba Chilavert, prácticamente no erraba penales, hacía goles de tiro libre, una pegada extraordinaria. Y yo dije, bueno, si me toca un penal, voy a pararme como 1 metro atrás del arco. Al momento que él vaya a patear, voy a salir hacia adelante, pisar la línea y tratar de abarcar la mayor cantidad de espacio entre el medio y la izquierda. Porque digo, si me quedo parado al medio y le pega a la izquierda fuerte, no voy a llegar. Si me tiro antes a la izquierda y lo pateo al medio, entonces la idea era un poco jugar con eso. Y bueno, y finalmente salió bien. Fíjate que el remate fue entre el medio y la izquierda. Sí, sí. Si uno lo ve, no fue bien pateado por Chilavert. Lo que pasa es que la violencia era lo que marcaba también la diferencia. Claro. Y bueno, se lo alcanzo a atajar y ahí viene, bueno, una reacción también espontánea de desahogo más que nada al haber atajado un penal, porque también tenía un componente, a ver, emocional, por decirte así, por el momento y la situación del partido. Claro. Para Chile era una de las últimas opciones
de poder tener una esperanza de clasificar y al menos teníamos que ganar, pero por lo menos no perder, jugando en el Defensores de Chaco, jugando de visita. Y Paraguay, todo lo contrario, si ganaba ese partido estaba prácticamente clasificado al Mundial. Y bueno, el partido, esto fue, no sé, 15, 20 minutos del segundo tiempo, y el partido estaba 0-0. Entonces también había un componente que en ese momento era importante. Bueno, la anécdota menos agradable de todo eso es que el partido finalmente lo terminamos perdiendo a los 47 del segundo tiempo con un cabezazo ahí de Paredes que hace el gol de cabeza. Sergio, y bueno, selección, Chile, en la U de Chile, llegás a un equipo que venía de una sequía de muchos años sin títulos. Creo que esto y tu rendimiento te ponen ahí como uno de los máximos ídolos. ¿Cuál crees que es tu etapa más importante en la U de todos los años que estuviste? Bueno, lo que pasa que, a ver, ese campeonato fue el año 1994. Para poner en contexto a la gente, la Universidad de Chile es Colo-Colo, es el equipo más popular porque tiene mayor cantidad de hinchas, y después la Universidad de Chile es el equipo más importante, teniendo menos cantidad de gente, pero con gente muy fiel, muy seguidora. Son los dos equipos más grandes del país. Y en el año 94 la Universidad de Chile hacía 25 años que no salía campeón. Entonces, como poner acá en Argentina, que no sé, que Boca o que River estén 25 años sin ser campeones. Muchísimo. Una cosa así. Entonces, para poner en contexto, para mí el campeonato más importante es ese, no tiene comparación. Después me tocó salir varias veces más campeón, pero ese campeonato no tiene comparación con nada, porque salió el país, todos los hinchas de la U salieron a festejar a nivel país. Fue una fiesta increíble porque eran tantos años sin ser campeón. Entonces yo te diría, fue un año muy bueno a nivel deportivo, en lo personal, también lógicamente colectivo ni hablar, a nivel equipo, pero en lo personal también me permitió tener muy buenas actuaciones y fue muy bueno. Y bueno, fue coronado por el título, que finalmente es lo más importante y es algo, sumamente inolvidable. Nosotros llegamos al aeropuerto de Santiago, no podíamos salir del aeropuerto de la cantidad de gente que había. Fueron horas y horas para salir del aeropuerto porque había millones de personas en la calle. Entonces eso es uno de los hechos, diría, el año más importante por lo que significó para el equipo. A nivel individual, en el año 96 o 95, si mal no recuerdo, se te coloca entre los mejores arqueros del mundo, incluso a nivel estadístico, puede ser entre los 10 mejores arqueros, una cosa así. Sí, así es, a través de la FIFA, estoy entre los 10 mejores arqueros del mundo. El año 96 fue un muy buen año para nosotros, para la Universidad de Chile, porque llegamos a semifinales de Copa Libertadores. Claro. Vamos con River, perdimos con River la semifinal, un partido muy parejo, donde se desequilibra. Bueno, primero iban ganando River 1-0 gol de Almeida, pero hay un penal muy claro que le hacen a un jugador nuestro, Esteban Valencia, un golpe de puño de Burgos, el árbitro no lo cobra y nada, y bueno, el partido termina ganando los River 1-0, juega la final y gana. Pero fue un muy buen año a nivel internacional. A nivel nacional, el año 95 volvimos a salir campeones. Entonces, sumado también a lo que sucedió en esa Copa Libertadores, también fue en lo personal un muy buen año. Y dentro de los 11 temporadas, que yo jugué 11 temporadas en la Universidad de Chile, del año 92 al 2002, durante 7 de esas temporadas fui designado el mejor arquero. Por arquero, los primeros años mejor jugador extranjero también. Y en el año 95 fui elegido el mejor jugador extranjero, el mejor jugador del torneo, del campeonato, y el mejor arquero. Entonces, fueron logros muy importantes de un buen rendimiento individual. Acá en Argentina se te recuerda también en Independiente, formaste parte de una etapa gloriosa en el rojo, ¿no? Siendo campeón de Libertadores, siendo parte del plantel, después atajando de titular y siendo importante.
¿Qué recuerdo tenés de Independiente? Independiente, eh, en mi segunda casa fue, porque yo soy de acá de Chacabuco, bueno, a 200 kilómetros de Buenos Aires, pero en esos años para ir a Buenos Aires eran 5 o 6 horas en bus o en tren. Y yo me voy a los 13 años de acá de Chacabuco a Independiente. Bueno, me pruebo, quedo y vivo en la pensión de Independiente, que estaba bajo las tribunas del estadio, el estadio antiguo. Un lugar muy frío, muy húmedo. Y finalmente, bueno, yo estoy 6 años en la división inferior de Independiente y después estoy 6 años en el primer equipo. Yo estuve 12 años en Independiente. Entonces, para mí, Independiente me marcó en muchas cosas. Fue mi segundo hogar, como te decía. Me formó. Desde lo deportivo también tuve la suerte de tener grandes maestros que te aconsejaban en lo personal también. Bueno, a mí quien también, no es que me formó él, pero que estuvo en mi última etapa formativa fue Pepe Santoro. Pepe era, Formador, en esos ¿no? años claro, en esos años no se utilizaba el preparador de arquero, no existía. Estoy hablando año 81, 82. Y yo tuve la fortuna, la suerte de que Pepe llega a Independiente como entrenador de la quinta división, creo que era en ese momento. Y la suerte, ¿por qué? Digo, porque él era entrenador, pero a la vez, siendo el arquero que fue y teniendo los conocimientos que tiene el puesto, hacía un entrenamiento conmigo. Él me enseñó muchas cosas, muchos secretos del puesto, aparte de trabajarme, lógicamente. Entonces, esa creo que fue mi fortuna, sumado un poco al talento, a la capacidad que uno tenga, pero lógicamente que necesitas de los formadores, de los que te enseñen, que te orienten, hablar, aconsejar. Y yo creo que tuve esa fortuna. Después, el Chivo Pavoni, Savoy, Achabraba Navarro en esos años, son toda gente que te marcaban un poco los valores como persona, no solo del fútbol. Y además te transmitían la mística de Independiente. Ese sentido de pertenencia, ese amor por la camiseta, ¿me entendés? Sumamente importante lo que yo viví ahí. Y yo digo que gracias a esa etapa formativa en Independiente, después me tocó debutar en Primera División, al principio me tocó consolidarme, como todo chico, ¿no? Y más en una época gloriosa de Independiente, en los años 80. Después, bueno, finalmente termino jugando, después me voy, pero digo que todo lo que pasó en Independiente me sirvió para toda mi carrera y creo que fue la gran base de lo que, bueno, pude desarrollar mi carrera futbolística, la cual, así que en ese sentido, yo con Independiente estaba en mi corazón. Independiente y en la U también, como jugador 11 años, después estuve como gerente deportivo en 2 oportunidades, diferentes etapas, tuve otros 14, 15 años. Entonces, para mí la U y Independiente son algo en mi vida muy especial. Sergio, ahí mencionabas a Pepe Santoro, un formador de muchos arqueros a lo largo de la historia. En lo contemporáneo se me venía a la cabeza el Dibu Martínez, que también habló de los conceptos que te incorporó. Se habla mucho del Dibu y los penales, de su forma particular para atajar. Se hablaba de una ley anti-Dibu. Bueno, vos atajaste muchos penales. ¿Esto existió siempre? Se dice que existía esto de hablar antes al pateador. Sí, eso existía. Eso pasaba. Inclusive los entrenadores de antes, a ver, hay que ubicarse en los tiempos. ¿Me entendés? Ahora quizá un entrenador que le dice andá, hablalo, decirle tal cosa al jugador para distraerlo, al que le va a pasar. Por ahí es mal visto. Claro. Pero en esos años era normal, era así como se manejaba, ¿me entendés? O sea, era dentro de la normalidad tratar de, en una posición desventajosa que tiene el arquero en un penal, tratar de, por lo menos, que un porcentaje de posibilidades de acierto sea a través de acciones
que hoy podrían ser consideradas extrafutbolísticas, de ir a hablarle, de tratar de distraerlo. Siempre se hacía, pero en ese sentido, claro, hoy se exacerba más, mucho más todo lo que ha hecho el Dibu, primero porque le fue bien, fue exitoso en lo que hace, ganó partidos importantes, casi creo que no perdió definiciones de penales, y bueno, todo lo que involucra. Porque bueno, normalmente uno se tiene que acostumbrar a que te critiquen. Siendo exitoso te van a criticar porque sos exitoso, y si sos un fracasado te van a criticar porque no se dan los resultados. Claro. Entonces, en ese sentido es así. Finalmente, bueno, siempre se jugó al filo del reglamento. En toda oportunidad, y uno trataba de sacar, de exprimir el reglamento sin tratar de sobrepasar el reglamento, por decirlo así, de vulnerarlo. Al filo del reglamento uno trataba de sacar la mayor cantidad de ventaja posible, y eso hasta el día de hoy sigue existiendo y sigue sucediendo. Sergio, con el paso de los años fue mutando el rol del arquero también, ¿no? Esto de tener salidas con los pies, de ser una especie de líbero. Hubo adelantados en la época, como puede ser el Loco Gatti. Vos tenías un estilo parecido también, ¿no? Esto de salir con los pies. Recuerdo ahí alguna salida de Rabona incluso. ¿Esto Sí. lo practicabas? ¿Lo tenías ya incorporado? Mira, lo tenía incorporado, lo practicaba también en los entrenamientos, porque a mí me gustaba en los entrenamientos jugar mucho al medio. Claro. Entonces jugaba, y la Rabona, como decía, hubo un partido también que justamente estaba jugando Borghi, era un U de Chile O'Higgins, Claro. y yo achico un mano a mano, entre un delantero solo, la achico, y salgo, Traverso iba a agarrar la pelota, estaba Cristian Traverso en ese momento, de central iba a agarrar la pelota, y yo voy de atrás, se la saco, y salgo gambeteando, me presiona un jugador de O'Higgins, yo lo gambeteo, y le doy un pase de Rabona al lateral izquierdo nuestro. Pero salió, te digo la verdad, salió porque cuando uno anda con confianza, Claro. hace las cosas sin pensarlo, simplemente sabes que te van a salir bien. Y yo en los entrenamientos tiraba mucho la Rabona, siempre jugaba con Rabona, y te diría que le pegaba mejor de Rabona que de zurda. Y bueno, como anécdota, Claudio se enojó muchísimo ese partido, me puteaba después de lejos. Se pensaba que era una cargada. Seguido, ¿no? Y bueno, claro, Claudio es extraordinario, Raúl. Y él se pensaba que era una cargada, ¿entendés? Pero te soy sumamente sincero, no era una cargada, y salió porque lo sentí en el momento, porque bueno, estaba en un momento muy, muy, muy bueno. Pero lo que te iba a decir, para mí mi espejo también era Hugo Gatti. Claro. Siempre fue Hugo Gatti, que creo que, por lo menos de los que yo recuerdo, fue el precursor en esto de el arquero jugador, que él decía y él lo expresaba. Yo soy el primer atacante de mi equipo, porque Gatti tenía la costumbre, cuando le llegaba la pelota, a no hacer tiempo, no tirarse al piso, no mantener la pelota. Gatti normalmente te salía y te jugaba rápido. Entonces él decía que era el primer delantero de su equipo, un arquero que además, bueno, hoy sacan casi todos los arqueros al cuerpo, que la pelota no vaya muy, muy alta. Pero bueno, el precursor de todo eso, de los que yo conocí, fue Gatti. ¿Por qué digo los que conocí? Porque todos dicen que esto comenzó con Amadeo Carrizo. Claro. Yo no lo vi a Amadeo, no tuve la posibilidad de verlo. Entonces, pero sí lo aprendí de Gatti. Y hubo una camada de arqueros que todos admirábamos un poco a Gatti e imitábamos su estilo. No sé, de mi época me acuerdo al Mono, Navarro Montoya, porque todos nos enfrentábamos de las divisiones inferiores. Claro. Nos conocíamos todos, el Mono Burgos, estaba Fabián Cancelarich, así de los que llegaron a primera, ¿no? Después Comiso, Ángel Comiso, ¿me entendés? Entonces hubo esa idea del arquero jugador, porque los dos referentes en esos años, te estoy hablando de los años 70 más o menos, para nosotros los adolescentes, los jóvenes, eran Filiol y Gatti. Claro. Filiol por todo lo que significaba, además campeón del mundo, un arquero extraordinario. Por ejemplo, para mí, el mejor arquero que he visto en mi vida es Filiol. Para mí, no he visto ninguno superior a Filiol. Pero mi ídolo era el antagonista, era Gatti. A mí me gustaba el estilo de Gatti, pero consideraba que Filiol era mejor. Exacto, Filiol era mejor. Y bueno, y eso
también se hablaba, aparte uno en Boca, otro en River, imagínate. Claro. Vos no habías nacido, seguro. Entonces era muchas cosas que había, ¿entendés? Que era una linda polémica, por decirlo así. Y bueno, nosotros aprendimos mucho, por ejemplo, de Gatti, después con los años, sobre todo en la Universidad de Chile, pude hacer jugadas donde anticipaba mucho, donde salía a gambetear. Independiente lo hice, pero mucho menos, muchísimo menos, porque, bueno, me costó consolidarme en Independiente, tenía que jugar más sobre seguro y no arriesgar tanto. Claro. Entonces, pero en las inferiores era también un jugador que jugaba siempre adelantado, que sacaba rápido, que tenía ese estilo. Sergio, ¿y en la actualidad te identificas con algún arquero? Uno que te guste, que lo veas. Hay muy buenos arqueros. A ver, yo te diría que en la parte técnica, fundamentos, de posiciones, de cómo tomar la pelota, de cómo ir abajo, de cómo caer, de cómo achicar. Ya, porque todos estos arqueros se han formado con formadores de arqueros. Claro. Entonces les ha enseñado de chicos. Nosotros, los que éramos arqueros normalmente de la época que te estoy hablando, no había preparadores de arquero. O sea, lo que nosotros aprendíamos, lo aprendíamos en los entrenamientos, lo aprendíamos primero que nada en los potreros, o en la plaza, o en el potrero que vos ibas a jugar, con los amigos en el colegio donde vos jugabas. Lo aprendíamos ahí. Después, cuando entrábamos a las divisiones inferiores de algún equipo, lo íbamos desarrollando, pero no había entrenadores específicos, a menos que tuviera la suerte que tuve yo de tener un entrenador arquero. Pero ¿qué es lo que veía yo? Que se aprendía mucho mirando, imitando. Y a raíz de eso vos veías los arqueros que te nombré yo hace un momento atrás, tenían todos más o menos un estilo similar. Y yo creo que era porque mirábamos, porque observábamos, imitábamos, copiábamos, aplicábamos en los entrenamientos y después eso lo llevábamos finalmente al campo de juego. Y hoy yo creo que hay arqueros, todos son excelentes en los fundamentos, son con diferentes estilos, pero así de los que he visto, el alemán me gustaba mucho, que ahora no está jugando, se fracturó, que es Neuer. Ter Stegen también me gusta mucho. Pero Neuer era un arquero, cuando Alemania sale campeón en el 2010 y todo, un arquero mucho más jugador. Buffon, Casillas, en su momento, extraordinarios arqueros, pero en otro estilo de lo que yo te estoy diciendo. Estos son arqueros más atajadores. A mí me gusta el arquero que domine el área, que salga del área, que arriesgue un poco. Fíjate que en Europa no hay arquero que mida menos de 1,90 m, pero son muy pocos los que salen más allá del área chica. Entonces, por eso te hablo que de arqueros desde los fundamentos son excelentes, pero en cuanto a estilo son muy pocos, la verdad, los que me identifican. Bueno, Sergio, para no robarte mucho más tiempo y agradeciéndote este espacio que me diste, la verdad fue una hermosa charla. Una pregunta que le hacemos a los invitados, siempre a modo de cierre, una pregunta más futbolera, como una visión de hincha. 3 compañeros que hayas tenido que te hayan vuelto loco a lo futbolístico, que disfrutabas verlos jugar como si fueses un hincha. Bueno, Bocini, Ricardo Bocini. Lo que pasa es que, a ver, tendrás mucho. Cuesta elegir. Sí, hay varios muchachos, pero me voy a quedar con el Bocha, sin duda. Y el otro que era un crack era Claudio Marangoni. Maranga daba gusto verlo jugar, una calidad excelsa. Y me voy a quedar con un compañero argentino que pasó por la U, estuvo un solo año, pero yo siempre dije, tuve la suerte de jugar con Bocini y lo que le vi hacer ese año a Raúl Aredes fue muy cercano a lo que fue Bocini. Estoy hablando del año 94. Y lo que jugó Raúl ese año fue extraordinario. Si bien fue un equipo todos puntos altos, porque para haber obtenido ese campeonato lo ganamos nosotros
con un solo punto de diferencia contra la Católica, Universidad Católica, sacando el 80% de los puntos. O sea, nosotros sacamos el 81% de los puntos y Católica el 80%. O sea, casi no perdimos. Eran equipos. Y dentro de un montón de puntos altos, siempre lo dije, que lo que le vi hacer a Raúl fue muy cercano a lo que le vi hacer a Bochini Independiente. Así que me quedaría con ellos. Después hay más jugadores, sin duda, hay muchos más. Pero bueno, me quedaría así. Bochini y Marangoni por lo que significan para una época gloriosa de Independiente de los años 80, la cual yo recuerdo con mucha... A mí me marcó mucho porque yo subo al plantel el año 83. Claro. El primero el cuarto arquero, después el tercero, después 2 años más, 2 años después ya estaba jugando arquero titular ahí. Pero todo lo que, el ejemplo que ellos fueron para mí, lo que significaba ese Independiente, un Independiente campeón de la Copa Libertadores, campeón del torneo nacional, campeón intercontinental, haber jugado Copa Libertadores, todo, me marcó mucho. Por eso digo que yo, mucho después de lo que me sucedió en mi carrera, fue gracias a toda esa formación que yo tuve. Y parte de esa formación fue también haber compartido plantel con un equipo campeón de la Copa Libertadores, con un equipo campeón del Intercontinental, ¿me entendés? Porque eran otra cosa, tenían otra visión, cómo encaraban los partidos, cómo encaraban cada entrenamiento, la personalidad con que jugaban. Nosotros salíamos a jugar Independiente y eso me marcó siempre, en todas las canchas de la misma manera. Somos Independientes, íbamos a jugar a Boca, salíamos a ganar, podíamos perder, lógicamente, y perdíamos. Íbamos a jugar a River, a donde sea, pero salíamos por todo eso que nos habían inculcado en las divisiones inferiores y después lo que generaba el primer equipo Independiente. A mí me hizo debutar el Pato Pastoriza, mi padre futbolístico, por decirlo así, el Pato. Y lógicamente el Pato tenía un carisma, una personalidad, un liderazgo, y que identificaba lo que es la esencia de Independiente: ir a jugar al fútbol, ir al frente, salir a ganar. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Raúl, que es un amigo también. Acá en Tucumán hizo muchísimo en Atlético, sobre todo. Así que bueno, mandamos un saludo. Y bueno, Sergio, te agradezco mucho nuevamente por el tiempo y algún mensajito final para la gente que pueda escuchar y ver nuestra charla. No, a ver, mensaje, nada, una charla de fútbol, y bueno, finalmente te agradezco a vos también por el espacio, porque a veces uno le rehúye a las notas porque se van por otros lados. Sobre todo en Chile me sucede, porque ya buscan, el equipo no anda bien, o el entrenador no está bien, entonces, pero poder hablar de fútbol, de la esencia del fútbol, te lo agradezco, y mandarle un saludo a toda la gente que ha podido escuchar esta nota. Bueno, Sergio, te agradezco mucho y te mando un gran abrazo y mucho éxito en los proyectos que vengan. Dale, muchísimas gracias, Rodrigo, un abrazo, que estés muy bien.